Con nuestro segundo invitado del día vamos a hablar del referendo para la aprobación de un nuevo y discutido Código de las Familias en Cuba que se votará este domingo 25 de septiembre y que tendrá que contar con el sí de mayoría simple de todos los votos válidos para ser adoptado. Esta norma, que reemplaza a una de 1975, provocó una gran polémica y tuvo mucha resistencia en los meses pasados, sobre todo entre los grupos conservadores y religiosos e iglesias que rechazan el matrimonio igualitario, la adopción por parte de personas del mismo sexo o también los vientres subrogados. Nosotros saludamos entonces a Jesús Delgado Valeri. Él es director de Desarrollo Institucional y Transparencia Electoral, coordinador de Demomat. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes en Directo América de France 24, Jesús. Y le pregunto entonces la importancia de esta votación para los cubanos. ¿Qué tan abierta es la sociedad de la isla? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Raúl, yo creo que antes de avanzar con el código y con el contenido que se está plebiscitando, tenemos que empezar con una breve descripción, ¿no?, de lo que son los procesos electorales en Cuba. Son procesos electorales totalmente controlados por la élite del Partido Comunista, o repasando los antecedentes de experiencias plebiscitarias. Tenemos desde la llegada de la revolución, la del 76 y la del 2019, ambas para refrendar constituciones y con aprobaciones por encima del 90%. Ahora bien, llegamos a este escenario, ¿no?, este nuevo Código de las Familias que, como tú decías, incluye temas como los vientres subrogados o quizá el más polémico, el matrimonio igualitario. Y en este sentido, el gobierno cubano decide, como una estrategia también de pinkwashing, someter a referendo un código como el Código de Familias para poder vender a la comunidad internacional y también a grupos internos una imagen de progresismo. El gobierno cubano no tiene ninguna necesidad de someter un código como este a referendo. La legislación electoral no contempla, digamos, esta obligación y lo hace simplemente para poder vender un ejercicio de participación ciudadana y democrático en el que se ganan más derechos. Esto ha tenido una gran repercusión dentro de la isla. Como tú decías, hay muchos grupos conservadores, religiosos, pero también hay una gran cantidad de personas que quizás no se siente identificada con estos grupos y sin embargo tiene una idea tradicional de familia, o también hay un grupo muy importante que le parece indiferente lo que regula este código, pero quiere aprovechar esta ocasión para demostrar su descontento con el gobierno votando por el rechazo. Jesús, incluso algunos miembros de la comunidad LGBTI de la isla criticaron que haya que votar por algo que son los derechos humanos, más allá de la orientación sexual y de género. Digamos que cómo también puede ser la participación en este sentido de esta comunidad. Sí, es que refrendar derechos es un despropósito, ¿no? Someter a una mayoría circunstancial los derechos de las minorías va en contra de toda la experiencia sobre derechos humanos a nivel regional y a nivel mundial. Es lo que se está haciendo en Cuba con un propósito político. Recordemos que el gobierno cubano, sobre todo para garantizar cooperación, por ejemplo, en la Unión Europea, lo que hace es asumir compromisos de liberalización o democratización a futuro, y en este sentido este código le da una herramienta para poder venderlo al exterior como un progreso, digamos, como un avance en materia de derechos. El mismo gobierno cubano, desde el mismo presidente Miguel Díaz-Canel, el canciller e incluso la titular del Consejo Electoral Nacional están haciendo campaña a favor del sí. Todo el aparato del Estado está haciendo propaganda a favor del sí, aunque la ley electoral en su artículo 85 prohíbe o excluye la campaña electoral o la propaganda electoral. El gobierno está tomando esto como una lucha propia. Ha tenido obviamente la confluencia de agrupaciones LGBT que vienen luchando desde hace muchos años por sus derechos, y en este caso por el matrimonio igualitario, pero no hay que dejar de lado que se trata de un ejercicio en el que se están plebiscitando derechos y en el que se están dejando en manos de una mayoría los derechos de las minorías. Esto es un despropósito, va en contra de toda la experiencia y las recomendaciones en materia de derechos humanos, y es lo que vamos a ver el próximo 25 de septiembre. Como bien lo decía Jesús, el no ha tenido poca presencia, digamos, en esta campaña electoral. Incluso activistas opositores, aunque no estén de acuerdo con esto, llaman a la abstención para precisamente eso, no legitimar al gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Así es, y recordemos que en el ejercicio plebiscitario anterior, en la 2019, ya hubo una gran cantidad de abstención, un 15%, y hubo un rechazo, un 9%. Esto suma casi un 25% de personas que o decidieron no votar o votar por el no, que en la Cuba revolucionaria, bueno, es toda una demostración, ¿no?, en contra del gobierno, donde no hay elecciones, cualquier tipo de ejercicio plebiscitario se usa justamente para demostrar el rechazo al gobierno, más allá de aquello de lo que se está plebiscitando o no. En Cuba efectivamente no hay respeto por los derechos humanos, no hay instancias para amparar los derechos o recurrir ante distintas violaciones. El caso más emblemático y también más reciente son las protestas del pasado 11 de julio de 2021, donde todavía al día de hoy hay cientos de presos que quedaron, digamos, detenidos por el solo hecho de manifestar, de ejercer su derecho a la manifestación. Entonces, obviamente hay una contradicción cuando hay su derecho a la manifestación, incluso niños menores de edad que todavía están detenidos, y al mismo tiempo se habla de un código del amor o código de los afectos, como le está llamando ahora el oficialismo, para obviamente hacer esta estrategia de pinkwashing y apropiarse de una lucha o instrumentalizar una lucha que ha sido muy difícil para una comunidad LGBT que, recordemos, Raúl, en los años 60 y 70 era condenada a campos de trabajo forzoso. Claro, además se trata del tercer referendo desde el triunfo de la revolución en el año 59 y precisamente eso le quería decir, digamos, es algo que está haciendo el gobierno cubano de puertas para afuera, pero puertas para adentro es diferente, porque también hemos visto y hemos pues recibido también y hemos visto en la prensa varias denuncias de la comunidad LGBT que sufren siempre de discriminación, también sufren hasta de golpizas por parte de la sociedad cubana. Entonces, como el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel va a poder controlar esto, va a poder realmente proteger y llevar a cabo esto que habla de matrimonio igualitario, de la adopción de personas del mismo sexo y luchar, digamos, contra el estigma que tiene la sociedad cubana sobre también esta comunidad. Sí, es un escenario inconciliable, Raúl, como tú lo dices. Por un lado, no hay garantías de derechos, no hay garantías de acceso a la justicia, de amparo, ¿no? La sociedad cubana y sobre todo la sociedad civil cubana está desamparada, no encuentra, digamos, respaldo en la legislación que ya existe, en la Constitución cubana, que prevé o establece el derecho a la manifestación, y son, digamos, muestras, son ejemplos de que esto no se cumple cuando revisamos la cantidad de presos políticos, la cantidad de torturados, la cantidad de expatriados. 200.000 personas cubanas han entrado a los Estados Unidos en los últimos 11 meses desde esas protestas del 11 de julio. Entonces no se condice, no hay coherencia Claro. Con la sociedad civil cubana con un código que habla o se titula, ¿no?, como Código de los Afectos, Código del Amor, Código de los Niños, Código de la Esperanza. La verdad que no hay coherencia entre lo que está sucediendo y esta aspiración normativa, ¿no?, que establece el Código de la Familia.